poder subir contenido de valor a través de las redes sociales. Y algo decía Ismael Cala, fueron 3 días muy interesantes, muy bonitos de lo que él comunicó. No hay transformación completa sin ser comunicada. Y bueno, este proyecto lo he venido teniendo ya hace un par de años. Y comunicar un mensaje espiritual, teniendo en cuenta que son grandes periodos y grandes procesos que vive la humanidad y grandes entendimientos y grandes estados de conciencia en los que uno dice, wow, no es por acá. Es poder compartir las grandes enseñanzas que Dios me ha dado a través de un proceso difícil que viví en mi vida, que es el proceso, creo que más doloroso, o yo lo he titulado, yo siempre que hablo de esto digo, mi noche más oscura. Mi noche más oscura fue un periodo de tiempo en el que tuve una crisis existencial enorme, enorme. Llevo 20 años, más de 20 años predicando la palabra, más de 20 años comunicando el mensaje de Dios, pero entré en una crisis existencial tan profunda a raíz de un proceso de salud mental y emocional que viví. Entonces, imagínate que cuando uno entra en una crisis existencial, todo se derrumba. Todo tu piso, todas tus creencias, todo se derrumba. ¿Y se derrumba por qué? Porque a veces nuestra vida está fundamentada en mentira. A veces nuestra vida está fundamentada en falsas creencias y no nos damos cuenta. Porque guiamos nuestra vida por eso, porque somos nuestras creencias. Nosotros podemos, como decía Ortega y Gasset, en las creencias estamos, las ideas las tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es de tremendo que aún inconscientemente nosotros nos guiamos por unas creencias que nos hacen ir en contravía de la vida y del flujo natural de la vida? Y ese fue mi parate, ese fue mi stop en ese momento de tanta crisis, porque yo entiendo que la pandemia a muchos nos detonó enfermedades físicas, a otros les detonó enfermedades emocionales, mentales. Bueno, ese fue mi caso. Yo desarrollé ansiedad generalizada y en esa ansiedad generalizada yo tuve mi crisis existencial, espiritual. Todo se derrumbó. Solo algo me sostuvo, la gracia de Dios y Cristo, que fue el ancla firme de mi alma, que no dejó que mi alma se disparara. Pero no sé a cuántos les ha pasado que se sienten atrapados en su cuerpo, ya sea por una enfermedad o en su mente. Bueno, yo me sentía atrapada en mi mente. Qué proceso difícil, qué momento más oscuro de mi vida. Yo no sabía dónde iba a terminar, pensé que iba a enloquecer. Pensé que iba a morir, quería salir de mí y no encontraba el camino. No encontraba el camino, no encontraba la salida. Lo que sí sabía era que tenía que comenzar a guiarme por mi vida espiritual, porque yo no soy mi mente, yo no soy mis emociones. Tengo emociones, tengo mente, tengo un cuerpo, pero no soy eso. Soy algo más que eso. Pues aprendí una gran lección, que es lo que yo quiero transmitir en este momento. Y es la lección de que estaba desconectada, de que estaba fragmentada. Y se ve que esa vida yo la venía viviendo también por las falsas creencias que de alguna forma pues están en nuestra mente, en nuestro corazón y las damos por ciertas. Pero eso me había fragmentado, esas creencias me habían fragmentado. Esas falsas creencias yo no las conocía. ¿Cómo comencé yo a entender mi desconexión con este proceso de ansiedad tan terrible que viví en la pandemia? Y eso es lo que yo les quiero compartir, porque no solamente quiero compartirles mi noche oscura, sino las grandes enseñanzas que Dios me dio y la gran transformación que el Señor hizo en mi vida, como sé que la va a hacer en tu vida o sé que la está haciendo en tu vida a raíz de cualquier noche oscura de tu alma que estés pasando. Sea un divorcio, sea un abandono, sea
sea un despido, sea una enfermedad. Sé que Dios te va a sacar, porque creo además que tras el lenguaje verbal subyace un lenguaje verbal que comunica muchísimas cosas más profundas que las palabras que son tan limitadas, ¿no? Y que todos ocupamos esos lugares comunes. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, todos ocupamos los lugares comunes de miedo, de angustia, de preocupación, de desesperanza, de vergüenza. Esos lugares comunes nos unen a todos. Y entonces Dios permite que atravesemos la noche oscura para igualarnos a todos y hacernos entender sus grandes lecciones y sus grandes enseñanzas. Creo que hay una vida por vivir, y creo que este es el momento de comenzar a vivir la vida. Para quien me esté escuchando, para quien le sea útil este testimonio. La noche oscura de mi alma comenzó en el 2019, 6 meses antes de la pandemia. Yo tengo un parto difícil de mi última nena, y en ese parto pues perdí mucha sangre, tuve desprendimiento de placenta y estuve una semana en cuidados intensivos. Tuvieron que hacerme 2 transfusiones de sangre para más o menos ponerlos en contexto de la primera vez que entré en conciencia de mi desconexión de mi cuerpo. Pasa mi parto, bueno, me tuvieron que hacer cesárea, la nena, lo más difícil era la nena, porque pues todos pensaban que al perder oxígeno iba a poder quedar con una discapacidad o morir, ¿no? Entonces, bueno, nace una nena preciosa, maravillosa, hermosa, y yo tenía mis mellizos que tenían 3 años y mi hijo mayor que tenía 6 años. Todos preciosos, hermosos. Algo que yo me enorgullezco de decir es que soy mamá de 4 preciosos hijos y que me fascina ser mamá. Con un hombre maravilloso, incondicional, buen esposo, buen padre, bueno, con todas las letras. Y tuve mi nena, y bueno, acá hay una creencia que quiero resaltar, que después más adelante quiero contárselas, y es la creencia de usted es una guerrera. Usted es una guerrera, usted hágale, diría mi abuela, tenga perrenque y salga adelante. Eso para los colombianos, ¿no? Es decir, saque valor, saque coraje y siga adelante, séquese las lágrimas, no llore. Esas son las creencias con las que uno creció, que uno no tenía que llorar, que uno no tenía que expresar emociones. Siempre escuché, ay, pobrecita Andrea, es tan débil, es tan frágil, pero mi fragilidad ahora es mi fortaleza, porque ahora lo puedo reconocer y la puedo abrazar y puedo decir, wow, gracias Señor por hacerme así. Acuérdense que la Biblia dice que la gloria de Dios está en nuestra debilidad. Ahí está la gloria de Dios. Ahí podemos ver la gloria de Dios, porque pues todo el mundo dice, wow, este hombre así, esta mujer así, es tan frágil, es tan débil, tiene estas limitaciones, tiene estas torpezas. Ahí es donde se muestra la gloria de Dios. Y ahí es donde yo sé que Dios mostró su gloria y muestra su gloria en mí. Pero pues claro, yo en el chip tenía, hay que ser guerrera, hay que salir adelante, y yo con la cesárea, pues obviamente el segundo día tuve que pararme, irme a Neo, que estaba mi hija, a amamantarla, y en todo eso era como, no muestra debilidad en el inconsciente, ¿no? Y agarré y bueno, pasé 40 días de mucho dolor en la herida, pero también muy debilitada, ¿no? Por la pérdida de sangre, aunque pues intenté recuperarme con una serie de tratamientos, inyecciones de hierro, porque tenía totalmente los hematocritos abajo, había tenido un shock hipovolémico, una pérdida de sangre que en cualquier momento podía dejar de funcionar cualquier órgano
un fallo en todos los órganos, ¿no? Por la pérdida de sangre. Pero esa no fue la noche más oscura de mi alma. La noche más oscura de mi alma fue en la pandemia. Mi hija pues es nena de pandemia. Y comienzo yo a experimentar pues otra falsa creencia de ser la mujer perfecta, pensando que eres una mujer virtuosa. Entonces, no sé por qué pensamos o traducimos mujer virtuosa, mujer perfecta. Entonces, la esposa perfecta, la madre perfecta, la amiga perfecta, la hermana perfecta. Entonces, tenía que estar para todos, complacer a todos. Y, y entonces ahí comienza, pues también la maternidad te demanda muchísimo. La maternidad es algo un proceso por el que pasamos todas las mujeres, que si bien es cierto, es precioso ser mamá, es maravilloso, pues demanda mucho esfuerzo, demanda noches sin dormir, demanda pues posponerte todo el tiempo, ¿no? Posponerte en el sentido de intentar sacar una vida adelante y de comenzar a aplazarte tú y tus necesidades básicas para mantener vivo a ese bebé. Pero esa es otra falsa creencia. Porque si tú no estás bien, tu bebé no puede estar bien. Si tú no estás bien, tu hijo no puede estar bien. Si emocionalmente tú no estás bien, tu familia no puede estar bien. Y entonces yo comencé a sentir la presión propia de la pandemia, del encierro, de estar todo el tiempo acá, tareas con los nenes, conéctese por Zoom. Venía ya debilitada en mi cuerpo y comencé a desarrollar un estrés crónico muy fuerte, muy fuerte. Por ahí le llaman el distrés, el estrés negativo. Y, en ese momento yo empecé un proceso en mi cuerpo, de como alarmas que se detonaban en mi cuerpo, ¿no? Entonces, puntadas en la cabeza, puntadas en el corazón, sensación de no poder respirar profundo. Y hasta que un día comencé a desarrollar el vértigo. Y el vértigo pues ya no me dejaba caminar. Por eso yo digo, si uno no se cuida, ¿cómo va a poder cuidar a los hijos? Ya no podía caminar del vértigo que tenía. Y entonces cuando no pude caminar del vértigo que tenía, pues ahí tuve que acostarme y comenzar a buscar ayuda en médicos. El otro día escuchaba una frase muy tremenda que decía, todos tus problemas se acaban cuando tienes una enfermedad. Y es verdad. Cuando viene Dios y te toca el hombro con su dedo índice y te permite una enfermedad mental, corporal, lo que sea, ahí es cuando tú dices, todo puede esperar. Todo puede esperar, todo se puede posponer. Y bueno, empecé yo a desarrollar contracturas en la cervical, en mi espalda, contracturas en el cuello, bueno, la cabeza, todo esto me llevó a zumbidos en el oído, palpitaciones en el oído, palpitaciones en la cabeza, y pues me hago todo mi chequeo médico a ver qué era lo que tenía en plena pandemia, pues con barbijo, así, traje de astronauta, salir a la calle. Y me dice la doctora, el doctor me toma la radiografía y me dice, estás muy contracturada, te va a mandar 10 sesiones de kinesiología, inyecciones y bueno, todo lo que dan para los relajantes musculares. Y estando en el consultorio de la doctora, me dice ella, ¿por qué estás tan contracturada? ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿Quieres tomar algún miorrelajante? Cuéntame qué te pasa? Y mira mi desconexión tan profunda, que yo decía, no, a mí no me pasa nada. No, pues yo solo tengo eso del cuerpo, pero a mí no me pasa nada. Yo no tengo nada. O sea, no pienso en nada porque yo me la veía venir, yo decía, me van a tratar de loca porque estoy así, pero pues yo no estoy loca. Y aquella mujer, bueno, en cada sesión con ultrasonido y todo, me desataba los nudos y me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila.
Y yo hasta ese momento no percibía todo el estrés que tenía encima, hasta que comencé yo a experimentar insomnio. Y tras del insomnio pensamientos negativos, y entonces yo comencé a despertarme llorando, lloraba y no podía dormir y sentía miedo. Miedo sentía, literalmente miedo. Por primera vez sentía ese miedo de terror, ¿no? Ese miedo de angustia, de mucha angustia. Y no pasaba nada a mi alrededor. Y yo lloraba y lloraba, y más se me agolpaban los pensamientos negativos de enloquecer, de morir, de tragedia, hasta que quería controlarlo. Y entre más quería controlar mis pensamientos, entre más quería controlar mi angustia, el respirar cortito, menos podía. Hasta que un día llegué a mi primer ataque de pánico. Fue algo muy terrible porque entonces yo ya no sentía que habitaba dentro de mí. Yo sentía ya mi cuerpo como una cárcel. Fue a las 8 de la noche, no sabía qué hacer, estaba con mis nenes, con mis 4 nenes sola. Y lo único que atiné fue a sacarlos a la calle y decirle a mi esposo, ven rápido porque me siento mal. Me llevó al hospital, taquicardia, pues toda esa despersonalización que uno tiene en el ataque de pánico. Y cuando voy al hospital a que me ayuden, me dicen, no podemos atender eso, te toca por consultorios, pero hoy no se está atendiendo a nadie porque todo es prioridad para pacientes COVID. Me fui con tanta desesperanza porque yo necesitaba sacar esa angustia dentro de mí, y a pesar de que lloraba, no pasaba la angustia, que bueno, con el ataque de pánico comencé a temblar y ya no podía hacerme cargo de mis hijos. Entonces fíjate cómo nos vamos desdibujando de tal forma que ya no podemos cuidar de otro. Nos vamos desdibujando de tal forma y descuidando de tal forma que cuando llega el momento de crisis nos manda a la cama y ya no podemos cuidar del otro. Estuve esa noche muy angustiada. Mi suegra estuvo ahí esa noche, me ayudó, me dio una pastilla para calmar los nervios, y recuerdo que me dormí escuchando prédicas. Entonces ya la noche, ya para mí la noche era tormentosa, ya no quería dormir, ya no quería volver al ataque de pánico, y lo único que hacía era buscar, sin conciencia, buscar algo que calmara la angustia, que calmara el miedo. Y en eso lo que hacía era que me conectaba a prédicas. Y surgía la pregunta, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? Mi esposo llegaba a las mañanas a veces y me encontraba llorando. Intentaba salir, buscar la salida, pero quería controlar, que esa es otra falsa creencia. Quería controlar todo, quería controlar mis pensamientos, quería controlar mi llanto, no sabiendo que eso era lo que me estaba detonando todo esto. Entonces dije, tengo que salir de este estado. ¿Qué hago? Y escuchando prédicas, escuché una prédica de Miguel Núñez, muy linda. Él sufrió un proceso con su esposa, también una crisis, pues que lo llevó a una crisis también matrimonial y a una crisis de ver a su esposa mal, porque se había sumido, su esposa Catherine se había sumido en la depresión. Y Miguel Núñez dice algo muy lindo y dice, yo le dije a Katy que fuéramos buscando una madrugada toda esa preocupación que él tenía buscando la respuesta en Dios. Dice, tengo que llevar a Katy a Estados Unidos a un tratamiento psicológico. Hasta ese momento yo veía a los psicólogos como una mala palabra. ¿Por qué? Porque nos enseñaron también, pues desde
estas doctrinas malinterpretadas que si usted es cristiano, usted tiene que estar bien, usted tiene que estar entero, usted tiene que seguir adelante, usted no puede estar en derrota. En pedir ayuda, pues también se veía como dónde está el Cristo que usted está manifestando, ¿no? Cuando escucho eso de semejante siervo de Dios, semejante hombre, yo digo, sí se puede pedir ayuda, necesito pedir ayuda, debo pedir ayuda. Y un día entre lágrimas le dije a mi esposo, quiero hablar con un pastor muy lindo, que desde el primer momento que lo conocí, me inspiró mucha confianza. Busqué ayuda en otras personas intentando hablar, pero yo dije, él es la clave para que me ayude. Un pastor de Douglas Robertson, de la Iglesia Presbiteriana, y pedí una entrevista con él, una cita con él, y le conté. Y él me dice, mira, tan sabio él, me dice, mira, yo te voy a remitir a un pastor con el que yo trabajo, que se llama Alejandro Teixeira. Él es psicólogo y él es parte de la directiva de la iglesia. Yo te voy a contactar con él porque creo que tu problema va por ese lado. Ya estaba como que iluminándose un poco el camino, pero yo me sentía perdida. Perdida no solamente en mis pensamientos, en mis emociones, perdida en mi casa, desconectada de mi casa, desconectada de mis hijos. No podía conectar con ellos, no podía conectar con mi esposo, no podía conectar conmigo misma, no podía conectar con Dios. Aunque yo, cuando sentía que iba a venir un ataque de pánico, lo que hacía era que le decía a mi esposo, por favor, quédate con los nenes, voy a encerrarme a orar. Y yo decía, necesito llorar, necesito llorar. Yo entendía que en el llanto podía estar ese desahogo para no llegar al ataque de pánico. Y bueno, mi esposo, estuvimos ese día en la entrevista con Alejandro Teixeira por Zoom. Mi esposo me dijo, me acompañó y cuando le comencé a contar a este pastor todo lo que me estaba pasando, todos mis pensamientos, todas mis angustias, todo lo que había vivido, porque yo ni siquiera sabía que había tenido un ataque de pánico. No tenía nombre para mí. Yo solo sentí que un embombamiento y un alejamiento así, tipo como cuando ves una película de guerra y se están matando y hay bombas y así explosivos y el protagonista está aturdido y solo escucha música clásica en cámara lenta. Así me sentía yo. Y cuando me dice, mira, lo que tuviste fue un ataque de pánico. Bueno, ya le puso nombre, ya tenía por dónde comenzar la primera pista. ¿Qué es un ataque de pánico? Y me dice, lo tuyo posiblemente sea ansiedad. No te preocupes, en la pandemia hay mucha gente que ha desarrollado esto. Y pues no eres la única. Nos sacaron todo lo que nos hacía bien, todo. Nos sacaron el sol, nos sacaron el aire, nos sacaron, yo para mí, y esto sin ánimo de generar polémica, para mí la pandemia fue algo muy contradictorio y muy arbitrario. El encierro, el pánico que nos generaban también desde los medios de comunicación. Y bueno, pues yo lo único que hice fue comenzar a buscar por internet qué es ataque de pánico, qué es ansiedad, qué tengo. Y entre tanto, él me mandó a una página de psicólogos cristianos donde yo pude tener contacto con una psicóloga maravillosa, Paola, que me escuchó todo lo que fue necesario para yo poder aclarar mis ideas. Empecé a escribirlas. Tengo una agenda llena de todas esas oraciones que yo le hacía a Dios para que me sacara de esta noche oscura, porque sentía que iba a enloquecer. Eso sentía. Sentía que iba a perder la razón y que me iba a perder de crecer con mis hijos, de disfrutar mi matrimonio. Y cuento esto porque sé que a otras personas les puede servir. ¿Saben por qué? Porque todos nos encontramos en esos lugares comunes de miedo, de angustia, de dolor.
pero necesitamos una voz de esperanza que nos diga, vas a salir adelante, pero no algo, no algo intelectual, porque somos más que la razón, somos seres espirituales. Entonces, cuando a ti te hablan desde el intelecto, no llegan al corazón, no llegan al alma. Y quizá con la gente que me rodeé en ese momento, algunas sentí mucha frialdad. Evidentemente, pues uno cuando no pasa por eso no lo sabe manejar y no puede ayudar a otro. Lo único que sí me fortalecía era mis hijos, cuando me veían llorando, bebecitos me agarraban el cuello y me decían, mamá, ¿qué te pasa? Y yo lo que hacía era besarlos y los acariciaba y los miraba y los besaba. Y muchas veces recuerdo estar cocinando y mi esposo llegar y solo darme un abrazo. Eso era maravilloso para mí. Y comencé este proceso de terapia que yo creo que se ha perdido dentro de la iglesia, la consejería. Porque la consejería se convirtió en arrepiéntase de su pecado y vuelva hacia Dios porque si no le va a ir peor. Y la consejería, y mira que Dios dice en su palabra, confiésense los pecados los unos a los otros. Y pecado, convengamos que pensamos que es fornicación, adulterio, homicidio, robo. Pecado es ir en contravía del flujo natural de la vida. Y a veces no nos damos cuenta que estamos yendo en contravía del flujo natural de la vida. Vamos en contra de la vida, en contra de la vida, queriendo ser perfectos, aparentando valor solamente por el tener, queriendo controlar todo. Y ahí está el pecado. Ahí está el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad es que estamos tan desconectados espiritualmente de Dios que esa es nuestra primera desconexión. Que estamos tan lejos de casa que estamos confundidos y nos encontramos en encrucijadas de la vida, que nos presenta la vida y no podemos vivir sabiamente porque le hemos dado mucho peso a la intelectualidad y a graduarnos y a tener maestrías y doctorados, pero no hemos logrado conectar con ese ser supremo que nos creó, que se llama Dios, y que en definitiva Él quiere que vivamos la vida abundante, vida abundante. Ahí la misma palabra lo dice. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y la tengan en abundancia. Pero vivir sosteniendo la vida con un peso, sobreviviendo, yendo en contravía de lo que sentimos y de lo que pensamos y de lo que decimos y actuamos otra cosa, es una vida muy pesada, muy pesada. Mi vida se tornó muy pesada por eso. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó. Pensar una cosa, decir otra, hacer otra, creer otra. Entonces estamos desconectados. La primera conexión, hay un hombre que se llama Maslow que plantea una pirámide acerca de cómo llegar a la realización personal. Lo primero que él plantea es poder llegar a lo que plantea la primera base de la pirámide es el cuidado físico, pues hacer todas sus necesidades a tiempo, comer a tiempo, respirar, hacer deporte. Pero si ese cuidado físico no está, nunca vas a poder llegar a la autorrealización, que es la punta de la pirámide. Pero yo le agregaría algo a esa pirámide, le agregaría la vida espiritual, porque la vida espiritual es la que te reordena todo. Y vida espiritual no es solamente ir a la iglesia, porque la iglesia, hay que ir a la iglesia en cuanto a nuestra salud relacional, porque es parte de nuestra salud mental. Y eso nos lo quitaron, vernos cada 8 días, abrazar a la persona que está de nuestro lado, que se está congregando en una iglesia y le dices, ¿cómo estás? Eso es muy edificante. Pero cuando es una competencia la iglesia de quién es más santo o de quién aparenta ser más santo, eso se vuelve una carga desgastante para todos.
para las personas. Pues resulta que yo entendí que necesitaba volver a casa, necesitaba regresar a casa. Entender que Dios está en nuestro interior, pero que hay que primero pasar toda esa parte oscura de nuestra vida que no queremos ver, pero que está ahí. Y que tenemos que aceptarla y a partir de allí comenzar a crecer es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos arreglar nuestro cuerpo físico con retoques, con lo que sea. Queremos arreglarlo. Queremos vestirnos bien, pero no queremos arreglar nuestro interior. Y a eso nos llama a Dios. ¿Cómo estamos cerrando al blanco en la vida? Mira, algo tan básico como errar al blanco es alimentarnos de comida industrializada. Entonces, no solamente decir, estoy pecando porque estoy fornicando, estoy adulterando, estoy robando, estoy asesinando, sino que estoy pecando porque estoy alimentándome mal. El exceso de azúcar, yo en ese proceso de intentar encontrar mi equilibrio emocional y mental, tuve que entender que el azúcar pues me estaba haciendo mal. El exceso de azúcar y el exceso de comida procesada, industrializada. Y los postres. Entonces, ¿dónde encuentro a Dios? ¿Dónde lo encuentro? Me puse campera porque tenía mucho frío, hace mucho frío acá en Buenos Aires. Encontré a Dios en mi interior. Y fíjense que uno siempre tiene esa actitud de buscar a Dios hacia arriba, pero realmente Dios está acá, dentro de nosotros. Lo que pasa es que toca pasar todos esos caminos oscuros y todas esas sendas tenebrosas de nosotros mismos, porque no queremos ver nuestra propia oscuridad. Ayer miraba videos acerca de la iluminación y decía que debe haber un perfecto contraste entre blancos y negros, de nuestra oscuridad y nuestra luz. Por conocer las debilidades se tornan tan importantes. Pablo nos dice que él hizo muchas cosas externas. Él sufrió naufragios, sufrió muchas cosas. Persecuciones, golpizas, unas veces lo querían hacer Dios, pero dice, pero me fue dado un aguijón en mi carne y eso me mantiene humilde. Ese aguijón en la carne, esa debilidad, esa vulnerabilidad, esa torpeza que nosotros tenemos y que queremos ocultar tanto con maquillaje, con filtros, con ropa, con tener, es el que muestra la gloria de Dios. Ahí es donde Dios se refleja. Pero necesitamos mirar hacia nuestro interior, mirar hacia nuestro corazón, hacia esas cosas en las que tenemos que trabajar y comenzar a crecer a partir de ahí. Son periodos de transformación que todos necesitamos entender que debemos abrirnos a eso, ¿no? Fíjate que Pablo habla acerca de renovar la mente, ¿no? Para que haya transformación. Y creo que Dios me llevó a eso, ¿no? A poder observar mi mente de una manera ya más distante, entender que no soy mi mente. El que piensa que es solo su mente, se va por ahí y se pierde. El que piensa que es solo sus emociones, pues vive a través de solamente disparar las emociones a través de los placeres de la vida. El que piensa que solo es su cuerpo, pues o va en contra de su cuerpo o lo somete a duro trato para alcanzar sus objetivos. Las cosas son, yo creo que tenemos que tener una mirada holística de la vida. Somos una parte de un rompecabezas gigante, pero también nuestro ser, cada partecita une todo nuestro ser, ¿no? Entonces, entender esto es poder trabajar integralmente en nosotros. La primera lección de mi vida, o una de las más importantes que saqué de todo esto fue, tú no cambias a nadie. Tú cambias tú, te transformas tú y ahí inspiras a otro.
Nosotros no cambiamos a nadie. Y les digo esto porque yo siempre he entendido que mi vida ha sido un viaje. Desde que llegué, desde que nací, aterricé en los brazos de mamá. A los 5 años viajé otra vez al Ecuador porque mis padres me llevaron. Después en la adolescencia emprendí algunos viajes como mochilera. Y después como a los 20 años emprendí otros viajes ya como misionera, queriendo predicar la palabra de Dios, queriendo impactar al mundo. Fui a varios lugares, estuve viajando a los lugares donde habían leprosos todavía en Colombia. Eh, Predicaba a ese tipo de personas con demencia, con lepra. Prediqué en una calle que había en Colombia que se llamaba la calle del Cartucho, donde, tipo un Bronx, un lugar donde se reunían todas las habitantes de la calle y gente atrapada por las drogas. Predicaba allá, prediqué también en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, donde habían bares o donde habían discotecas para que los jóvenes se entretuvieran, gente de mucho dinero en la zona rosa de Bogotá. Predicaba a las prostitutas y salía a predicar por toda América Latina, viajando, recorriendo ciudades, países, pueblos, con una pasión en mi corazón, con un fuego en mi corazón de querer cambiar a la gente. Y 20 años después de haber emprendido estos viajes misioneros, que duré años en eso, 20 años después, Dios me dice, vas a emprender un viaje hacia adentro. No lleves nada por el camino. Ya nada me servía. El hecho es que dice la Biblia, despójense de todo peso y del pecado que les asedia. O sea, el peso que hay propio en nuestras vidas, que cargamos con falsas creencias, con falsos miedos, inseguridades. Todas esas cosas que nos hacen ir por la vida viviendo de una forma contradictoria. Porque yo creo que cuando uno emprende el viaje hacia el interior, va eliminándose tanta contradicción. Y yo creo que en esta primera parte del testimonio, son las grandes enseñanzas que he tenido, es dejar la contradicción. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, y yo quiero yo quiero identificarme con las mujeres que están o que van a escuchar este testimonio, con aquellas mujeres que se sienten pesadas, que se sienten llevando el mundo a cuestas, que sienten que su vida es una, pero en su mente quisieran ser otra, pero en sus sentimientos son otra, experimentan otras cosas. Es decir, quiero mostrarles un ejemplo fácil. Cuando tú quieres agradar a las personas y te piden un favor, tú les dices que sí y no te permites el no. ¿Por qué? Porque ese sí hace que tu vida se alivie un poco o encuentras alivio en ser útil para las personas para que no te rechacen. Entonces, a pesar de que quieres decir que no, dices que sí. De alguna forma, esto te libera dopamina. El servilismo libera dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se libera, o es una hormona que se libera, una sustancia química que se libera, que sientes placer. Y nosotros vivimos mucho por la dopamina. Esto pulula en la internet a través de la neurociencia, porque no solamente yo comencé a buscar a través de la palabra de Dios y a través de predicadores, sino comencé a entender lo que era la neurociencia, lo que era la psicología afectiva, la psicología contemplativa, la psicología conductual, todos estos estudios que me llevaron a concluir que de alguna forma nuestra visión debe ser más holística, más estructural, más grande, ¿no? No atomicista, más panorámica.
Entonces, en mis estudios de neurociencia, mis escasos estudios de neurociencia, pero bueno, llevo estudiando 5 años, a raíz de lo que me pasó, entendí que uno es adicto a la dopamina. Somos adictos, somos personas adictas a la dopamina y por eso las redes sociales están diseñadas para liberar todo el tiempo dopamina y los jueguitos y la pornografía, porque nos liberan dopamina porque calman nuestras emociones. Toda persona que tenga un vicio, una adicción, es adicta a la dopamina. Sea cual sea la adicción, sea que sea ir a comprar a un shopping ropa o sea que estés pues metido en o metida en la pornografía, o sea que tengas una vida muy de servilismo, estás adicto a la dopamina, estás liberando esos neurotransmisores porque eso te hace sentir bien porque dices, agradé a todos, no me van a rechazar. Y entonces ahí ligo con lo que venía diciendo, que me identifico con las mujeres que pasan por estos momentos de tanta contradicción, de querer sentir, de sentir una cosa pero hacer otra. Entonces, es decir, no decimos que no a las cosas que nos demanden, ¿no? Porque deseamos agradar a todos. Dice la Biblia que el que agrada a los hombres no le agrada a Dios. Ahora, separemos servilismo de servicio, porque acá hay otra gran verdad. Servicio es la capacidad que tú tienes de ayudar a otro a través de tu don o de tus dones. Y eso es edificante y es necesario para la salud mental, emocional, espiritual. Servilismo es dejarte pisar la cabeza, poner la cara de buenita o de buenito, reprimir tus emociones de ser usado, traicionarte a ti mismo y pensar que está todo bien. Esas contradicciones se van disipando cuando nosotros emprendemos un viaje hacia el interior. Y es el camino que Dios quiere. David decía, mientras callé envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, hasta que confesé mi pecado. Hasta que confesé mi vida, hasta que confesé mis contradicciones, mis falsas creencias. Entonces, a través de este testimonio, yo quiero que muchas personas que estén pasando por momentos difíciles puedan rescatar estas grandes verdades, porque como les decía anteriormente, yo buscaba en alguien inspirarme y decir, esta persona salió, yo también puedo salir. Lo que pasa es que cuando tú le pones nombre a tu problema, después encuentras que muchas personas tienen lo mismo, pasan por lo mismo. ¿Y saben qué? Por eso cuento mi historia, porque mi problema personal puede ser una historia universal. Mi problema personal puede ser tu historia. Con diferente cuerpo, con diferentes formas, con diferente crianza, atravesados por otras culturas. Todos llegamos a un mismo lugar, a tener miedo, a sentirnos avergonzados, a ocultar nuestras torpezas, a no querer ver nuestras vulnerabilidades. Y ese momento difícil que Dios permite que vivamos es el momento de mayor revelación o iluminación que podemos tener de nosotros mismos. Y ahí viene nuestro cambio. Y cuando Ismael Cala decía, no hay proceso de transformación completo hasta que no es comunicado, pensaba en la mujer samaritana cuando Jesús le pregunta, ¿no?, por su pasado, tráeme tu marido. Y ella le dice, no, 5 he tenido y el último que tengo no es mi marido. Y tiene una conversación hacia el interior de esta mujer tan profunda, una conversación profunda con Jesús, que no creo que haya durado 1 minuto ni 10 minutos. Yo creo que duró mucho porque había alguien que estaba dispuesto a escuchar con amor y con paciencia y es Jesús. Y yo le digo a la que me esté escuchando en este momento, Jesús quiere escucharte.
A veces lo único que necesitamos es hablar. A veces el cambio es tan sencillo, pero no simple, porque lo sencillo no es simple, lo sencillo es profundo, pero es fácil. El reino de los cielos es espiritual y la espiritualidad comienza por lo simple. Es un grano de mostaza sembrado en una tierra que llega a ser grande. Son pequeños hábitos que cambian el rumbo en nuestra vida. Y la mujer evangeliza a todos los hombres de la ciudad diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Jesús hizo que conectara con su pasado y que a través de esa conexión con su pasado y de esas falsas creencias y de ese peso que tenía en su vida, ella pudo tener un proceso de transformación. A veces no queremos hacerlo simple. Yo tuve que salir a tomar el sol a mediodía porque sabía que eso me liberaba oxitocina, no es oxitocina, la oxitocina es la hormona del amor. Yo los besaba mucho a mis hijos, a mi esposo, los besaba, los abrazaba porque sé que liberaba oxitocina. Pero cuando sales a caminar a la calle, ahora no se me viene el nombre, sales a caminar a la calle y comienzas a respirar y a unirte con la inmensidad y a ver el cielo. Yo me iba con mis hijos los llevaba a deporte, a fútbol, y me sentaba en un lugar, un polideportivo que es gigantesco, y me sentaba solamente a contemplar la naturaleza y a respirar profundo. Y qué cosa más aliviadora y qué cosa más relajante que eso. Y yo sé que, y ahí yo consciente, con mi proceso de conciencia, yo decía, yo estoy liberando hormonas de satisfacción, no tanto de placer, sino de bienestar. Y salir a caminar, comenzar a replantear mi vida gastronómica, mi nutrición, comenzar a replantear mi salud física, haciendo ejercicio, haciendo pesas. Todo este cambio y todo este proceso de transformación ocurrió en la noche más oscura de mi alma, donde mi alma estaba perdida. Y me identificaba mucho con una canción de Evan Kraft que se llama Arde en mí. Y él pregunta en esa canción, ¿cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, ¿la puedo regalar? Perdí todo lo que tenía creyendo mis mentiras y me dejé engañar. Con fuego jugué hasta el punto que olvidé mi identidad. Una guerra en mi alma, he librado 1000 batallas, mas me restaurarás. Paz en la tempestad. Cuando nos desdibujamos, perdemos todo nuestro norte. Entonces, qué lindo poder comenzar con procesos de autoconocimiento, de rastrear nuestras falsas creencias, de entender nuestra noche oscura del alma que estemos pasando y poder sacar esas grandes enseñanzas espirituales que en definitiva lo único que van a hacer es madurarnos y hacernos ver la vida de otra forma. Ir por lo pequeño, por lo sencillo. Yo cuando escuché a un doctor que se llama Mario Alonso Puig, que también está en las redes sociales, lo pueden buscar, él decía, hay que caminar, sal a caminar, da el paso más pequeño, sal a caminar aunque sea 5 minutos diarios y eso te va a ayudar al bienestar de tu cuerpo, a bajar los niveles de ansiedad. Yo tenía ansiedad generalizada. Es decir, un trastorno de ansiedad generalizada era un cúmulo de pensamientos negativos, de enloquecer, de morir, taquicardias a raíz de esos pensamientos negativos, porque cuando tú vives en un paradigma de miedo, como era el que yo estaba viviendo, se te activa en tu cerebro una zona del cerebro donde se ubica la amígdala, que muchos le llaman el cerebro reptiliano,
y la amígdala es la que se dispara para mantenerte en modo de lucha o huida. Es decir, cuando tú te sientes en amenaza, tú sientes taquicardias, sudoraciones, la sangre va a tus músculos y comienza toda una tensión en el cuerpo porque la amígdala está activada. Pero imagínate que tu amígdala está activada cuando no tienes que huir, cuando no hay una amenaza real, cuando no hay un hombre que te persigue con un cuchillo, sino que está activada cuando estás cocinando, cuando te estás bañando o cuando estás viendo una película. Pues eso es muy contradictorio y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces comencé con ese trastorno de ansiedad, pensando que estaba en continua amenaza, porque mi amígdala estaba activada. Y la amígdala, al estar activado, pues te detona todos esos síntomas. Porque el cerebro también quiere encontrar la razón del por qué tú estás sintiendo sudoración, angustia, preocupación. Entonces el cerebro dice, ya sé, vas a morir, vas a enloquecer, va a pasar algo trágico, catastrófico. Salir de ese estado mental y emocional a través de tomar una conciencia espiritual, una conciencia física también, porque tuve que aprender a saber cómo estaba mi cuerpo, a poder escuchar mi cuerpo, porque el cuerpo a raíz o a partir de la neurociencia, el cuerpo comunica primero antes que la mente haya entendido. Es decir, si tú estás estresado y angustiado y te duele la boca del estómago, es porque estás estresado y angustiado. ¿Quién se entera primero? El cuerpo. Te hace doler la boca del estómago. Y hasta que nosotros entramos en el proceso consciente de relacionar mi angustia con el dolor en la boca del estómago, pasan algunos minutos. Entonces, pues les cuento este testimonio porque quiero reactivar mis redes sociales con propósito. Quiero comenzar a reactivar mis redes sociales subiendo contenido de valor y les pido por favor que si quieren apoyarme, compartan. Quizá ustedes conocen una mujer o un hombre que necesita este testimonio. Una mamá, una hermana, una amiga. Yo a raíz de esto comencé un curso para mujeres hace 2 años y todas me decían, tienes que dar ese curso por internet, tienes que dar el curso por internet. De todas las grandes lecciones y enseñanzas que Dios me dio a través de mis estudios, a través de mis vivencias, de mi experiencia, quería entrar a las redes con esto, con mi testimonio, sabiendo que a muchos les puede tocar, sabiendo que muchos pueden sentirse identificados o identificadas, especialmente tengo una página de Mujer Auténtica en Instagram y bueno, pueden acceder a mi canal de Spotify, de YouTube, para poder escuchar este testimonio y mandarlo a quien lo necesite. Es tiempo de comunicar. Es tiempo de comunicar el mensaje y es tiempo de comunicar el mensaje a través de estas maravillosas redes sociales que nos permiten masificarlo y bueno, cumplir la gran comisión de ir a ser seguidores, de ir a ser discípulos a través de los likes y a través de las enseñanzas. Entonces, bueno, para decirles que este testimonio solamente es el preámbulo de las enseñanzas que tengo preparadas para que puedas entenderte un poco mejor y puedas reconciliarte con Dios y podamos mostrar a Dios como un ser maravilloso que quiere que replanteemos nuestra vida y que cambiemos el curso de nuestra vida, aunque seamos cristianos, porque cuando a mí me decían que tenía que ser guerrera, eso yo lo escuché en muchas predicaciones, usted es una guerrera, no, nosotros no somos guerreras, yo siempre lo digo, vivimos, y eso lo voy a exponer más adelante en una enseñanza, vivimos en el plano de la guerra. ¿Sabe qué es guerra? La guerra es la mutilación, sangre, diásporas, hogares rotos, niños huérfanos, eso es la guerra. Y que me llamen guerrera es meterme en ese plano de modo lucha o huida. Y cuando salgo a la calle ya no contesto amablemente, contesto con 3 piedras en la mano.
¿Por qué? Porque me tienen en ese modo, activada, diciéndome que soy una guerrera. Entonces yo ya no volví a darle peso a esas palabras, porque nuestras palabras crean mundos. El peso de las palabras que te digan que eres una mujer guerrera, que tienes que estar todo el tiempo reprimiendo tus emociones, es desdibujar a la mujer. Y desdibujarla de tal forma que la mujer ya no sea el canal espiritual que Dios ha usado para manifestar el amor, la compasión, la misericordia, la bondad. Eso somos como mujeres. Así que bueno, les mando un beso, espero que haya sido edificante mi testimonio, espero que a muchos les sirva y deseo con todo mi corazón que salgan edificados y que este tiempo pueda cortarles su periodo de noche oscura que estén viviendo, porque cuando uno entiende, dice Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. Les mando un beso enorme, gracias por escucharme y nos estamos viendo con más enseñanzas.